Buenas noches, estudiantes. Sean bienvenidos una vez más a la tutoría de virtual número 4 de la asignatura Fundamento Filosófico de la Matemática. Esta tutoría se ha vuelto a grabar por el problema que tuvimos de que el día que correspondía a la grabación se grabó solamente el audio y no se pudo presentar lo que es el material que se había preparado como la presentación. Entonces es como volver a grabar la tutoría. Espero que esa vez quede bien grabada para que ustedes puedan acceder a ella y la puedan ver muy bien. Entonces vamos a ver solamente si se está grabando. Vamos a tener cuidado en eso. Sí, bueno, dice que sí está grabando. Entonces vamos a proceder a lo que es el desarrollo de los contenidos que teníamos preparado para este día. Recordarles que hay examen para el mes de julio que viene, tenemos exámenes y que los materiales que se van a evaluar para este examen son justamente de los que se va a hablar este día. El desarrollo de esos materiales son los que involucran lo que es el examen, así que por favor hagamos un buen análisis de estos materiales para que nos sea provechoso para el día del examen. Entonces, vamos a ver lo que es la agenda que está preparada para este día. La agenda a desarrollar era primero la bienvenida, ya fue dada, informarle que se tiene programado el examen parcial en línea sobre los contenidos de la unidad 4 para el 7 de julio en horario de 9 a 11. Se evaluarán los dos documentos que se discutirán en esta tutoría. Recordar que el lunes 25 de junio estará habilitada la autoevaluación 2 y esta será únicamente en línea. Que por cierto, hoy martes era el martes 26, el día del cierre, que se les notificó al correo. Discutir el documento Ética y Deontología en el ejercicio de la profesión docente y posteriormente aclarar las dudas o escuchar los análisis o puntos de vista que se tengan respecto al texto. Pues debido a que no hubo nadie conectado, no se puede evaluar lo que es este punto de aclarar dudas o escuchar los análisis o puntos de vista, lo cual sería muy provechoso que si se hubiese podido desarrollar. Responder las siguientes interrogantes son leídos en el material propuesto. Número 1. Discutir el concepto de ontología o ciencia de la moral. 2. ¿A qué se refiere la idea de Bertrand y Rousseau en la cual afirman que los sistemas morales y políticos están fundados en el irracional histórico y deben de ser sustituidos por una moral y un orden político natural? 3. Discutir las características que debe tener un buen profesor. 4. ¿Cuáles son las exigencias que la educación tiene planteada? ¿Por qué tendrían que ser contradictorias a la sociedad? ¿Por qué podrían ser contradictorias en la sociedad actual? Ahí vamos a hablar un poco de si en realidad las exigencias que está demandando hoy la educación podrían llegar a ser contradictorias en la sociedad actual en la que vivimos. Sabemos que pueden haber algunos limitantes, entonces ahí vamos a entrar a dar esa explicación. Discutir los elementos fundamentales de las transformaciones educativas, las cuales tienen el objetivo de mejorar la enseñanza de la matemática. Discutir el documento El profesor de las matemáticas, un profesional reflexivo. Posteriormente, aclarar las dudas o escuchar los análisis o puntos de vista que se tengan respecto al texto. Responder las siguientes interrogantes según lo leído en el material propuesto. De las características comunes de los profesionales, según Mussolini, discutir en qué consiste la competencia técnica. B. Describir las fases del modelo de reflexión de Smith. Y la despedida. Acá hay que agregarle, por supuesto, las preguntas que van a ir dirigidas hacia ustedes, ¿sí? Entonces ahí no están incluidas las preguntas, pero en el desarrollo según vaya desarrollándose lo que es la presentación, ahí van a ir apareciendo lo que son sus preguntas. Entonces, ahí como algo de reflexión, la tarea de la ética no consiste en prohibir, sino en transformar, en elevar. Es por López Quinta en su libro El amor humano, San José Promesa, del 2009. Entonces, lo primero que vamos a ver, se evaluó acá en lo que es la lectura del material es que primero, en el material nosotros iniciamos teniendo lo que es un objetivo.
Luego tenemos lo que es una introducción y luego se desarrolla lo que es el tema de la deontología como ciencia de la moral y la deontología en el ámbito educativo. Pero también lo podemos ver la pirámide que está hecha de que tenemos el material y en base al material nosotros podemos llegar a lo que es hasta alcanzar nuestro objetivo, ¿sí? Entonces se tiene un objetivo con este material, no es de poner el material en sí solo por decir, este material que vaya en esta asignatura, porque, porque soy bonito y que vaya ahí. No, no se trata de eso. Hay un objetivo del por qué a ustedes se les ha proporcionado este material. Hay un objetivo del por qué se está estudiando este tema. Entonces, el objetivo este, es concienciar o concientizar, como quieran decir, sobre la importancia de los compromisos que quiere el futuro profesor de matemáticas, como educador, formador y docente, mediante una reflexión ontológica y deontológica. Ese es el objetivo que se lleva, la finalidad por la cual se presenta este material. Entonces, antes que nada, ¿qué es la ética? La ética es la parte de la filosofía que estudia la vida moral del hombre, es decir, su comportamiento libre. La moral es un conjunto de normas, valores, creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en la sociedad. Ejemplos de ética: aceptación, respeto, compasión, responsabilidad y empatía. Ejemplos de moral: decir la verdad, no hacer trampa, ser leal, vivir de acuerdo con las reglas de la sociedad y no envidiar. Entonces, como les decía, objetivo o propósito que tenemos es concienciar. ¿Qué queremos concienciar? ¿En qué queremos crear conciencia? Queremos crear conciencia sobre lo que es la importancia de los compromisos. Pero ¿cuáles compromisos? Pues los compromisos que adquiere el futuro profesor de matemáticas en sus roles de educador, formador y docente. Y lo queremos hacerlo mediante lo que es una reflexión ontológica y deontológica. Entonces, a manera de introducción, sabemos que todo acto de enseñanza es intrínsecamente ético. Por tanto, cada acto o discurso del docente debe procurar el beneficio de sus alumnos. La docencia lleva consigo una práctica ética que comporta destrezas y metodologías didácticas. Lamentablemente, la docencia ha tenido que enfrentarse a problemas anexos que le han dificultado centrarse en su sola labor educativa. El maestro no es solo el expositor de un saber, no es un mero facilitador de aprendizaje. El docente debe consolidar un modo de ser propio, configurado por virtudes profesionales, es decir, capacidades que destaquen su profesionalidad. La labor profesional docente es también cooperación, por ello debe ser asumida como ruta privilegiada para la necesaria rehumanización de nuestras comunidades. Asumir este reto como parte de la llamada vocación, formar hombres y mujeres. Recordemos que la finalidad de la educación es formar hombres y mujeres libres, capaces de autonomía moral, pero también felices y en constante relación constructiva con los demás. Sabemos que el deber, el rol que tenemos cuando nos desempeñamos como docente no es simplemente el hecho de que yo voy a ir a dar clase, no es simplemente el hecho que yo voy a exponer a mis estudiantes los conocimientos que yo tengo, sino más bien tratar de fomentar en los estudiantes lo que son esos valores, esa ética, esa moral que siempre debe de acompañar a todo profesional. Entonces, nosotros no debemos de enfocarlo solamente en
ir a una pizarrón a escribir un ejercicio, porque como yo soy profesor de matemática, mi único deber es eso, escribir un ejercicio, llenar la pizarra. No, también se debe de concentrar en que necesitamos rehumanizar a las comunidades. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues fomentando en nuestros estudiantes lo que son valores éticos, valores morales. Entonces, ya ese rol del maestro que solamente es como un dictador ya pasó a la historia. Nosotros tenemos que ir avanzando, tenemos que ir adaptándonos a lo que es las nuevas sociedades, lo que las nuevas sociedades nos exigen. Ya las clases ya tienen que ser más dinámicas, más compartidas. No solamente deben de ir por parte del maestro, que el maestro es el único que sabe. No, de eso no se trata. Entonces, primero, antes de comenzar a hablar de la deontología en el ámbito educativo, primero miremos lo que es en sí la deontología como ciencia de la moral. O sea, la deontología en su definición general. ¿Sí? Entonces, deontología también es conocida como ciencia de la moral. Y la definición es que es una rama de la ética cuyo propósito es establecer los deberes, obligaciones y éticas que tienen que asumir quienes ejercen una determinada profesión. Entonces, continuando con la parte de lo que es Wikipedia, y si ustedes ponen en Wikipedia, les va a aparecer que la deontología también es conocida como teoría del saber. Y al lado de la axiología es una de las dos ramas principales de la ética normativa. Y ahí nos aparece lo que es ya la frase como un código deontológico. ¿Y qué es un código deontológico? Pues un código deontológico es un conjunto de criterios apoyados en la deontología con normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. Beta considera que la base de la deontología se debe sustentar en los principios filosóficos de la libertad y el utilitarismo, lo cual significa que los actos buenos o malos de los hombres solo se explican en función de la felicidad o bienestar que pueden proporcionar asuntos estos muy humanistas. Entonces, ahora procedemos con una de las preguntas que nos decía lo que íbamos a desarrollar en la agenda. Pues para Berta, la deontología se entiende a partir de sus fines de mayor bienestar posible para la mayoría y de la mejor manera posible. Berta coincide con Rousseau en su idea de que hasta su tiempo los sistemas morales y políticos están fundados en el irracional histórico y deben de ser sustituidos por una moral y un orden político naturales, es decir, racionales, lo cual fue acogido por los nacientes republicanas americanas y el viejo continente. Entonces, lo que Rousseau entiende por naturaleza entiende por naturaleza la vida originaria, pura, no influenciada por las convenciones sociales. Por ejemplo, el amor propio, el amor al prójimo y la libertad. Rousseau asumía que cuando un ser humano nacía, él por naturaleza ya traía consigo lo que son estos valores. Entonces, por eso es que ellos hablan acerca de hablar de un orden político natural, porque él tomaba en consideración que por naturaleza el ser humano traía consigo los valores de amor propio, amor al prójimo y lo que es la libertad. Ahora, la deontología en el ámbito educativo, a diferencia de otras profesiones donde el compromiso ético profesional se expone como un todo unificado en el campo educativo, dada la diversidad profesional, es decir, que hay técnicos sin grado universitario, hay profesionales universitarios
de diferentes especialidades y orientaciones, además de la densidad de niveles en los que ejecutan sus profesiones, por ejemplo, en párvulo, en básico, en medio, en superior universitario, superior universitario e investigadores, entre otros. El sistema deontológico se presenta en dos grandes direcciones. La primera, orientada a reivindicaciones profesionales de sus profesores, por cuanto conlleva intereses personales y sectoriales, elitistas y burocráticos que son incompatibles con los ideales democráticos de la solidaridad, autonomía y difusión del saber. Por otra parte está lo que es un concepto de profesión históricamente conceptualizado, crítico y democrático, que propicia espacios de reflexión de crítica sobre las funciones de la educación, modelo de sociedad y proyecto de hombre, procesos de formación, condiciones laborales y variables del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo como objetivo el profesor investigador su práctica profesional. En esta nueva perspectiva que se señala, podemos encontrar lo que son las características de un profesor y estas van a estar relacionados con lo que es el compromiso con la profesión, es decir, la implicación personal, emocional y moral en el quehacer. En el quehacer es condición determinante para la buena valoración por los alumnos y el éxito en la tarea. Actividad con los alumnos. Un comportamiento afectividad, con los alumnos, un comportamiento afectivo hacia los alumnos con empatía, optimismo, estima y apoyo son cualidades valoradas muy positivamente. Sabemos que la relación con el maestro docente no debe de ser una relación que vaya vertical, que el docente es siempre superior, que el docente nada más es el que sabe, que el docente y pudiese querer detener de menos a los estudiantes. La relación tiene que ser de manera horizontal, es decir, de tal vez no decirlo como manera de faltar el respeto de tú a tú, sino que es llevar una relación de la mano con el estudiante. Si el estudiante presenta dificultades en elaborar algunas pruebas, si el estudiante deja de entregar actividades, entonces nosotros como docentes estar a la par del estudiante constantemente preguntando por qué usted no ha hecho esto, qué es lo que le ha sucedido. Bueno, si en el caso de cuando es la virtualidad, si el estudiante pues ni siquiera se toma la molestia de contestar un mensaje, es bien difícil poder mantener esa relación. Si ustedes dan clases en el ámbito presencial, en la modalidad presencial, podrán darse cuenta que es muy difícil que un maestro no se involucre con los estudiantes con una relación de afecto. Siempre, bueno, me imagino yo que todo el que tiene vocación para ser docente, siempre existe ese lazo que los une con los estudiantes. Y eso es muy bueno porque nosotros debemos de conocer a nuestros estudiantes. La modalidad a distancia, pues ya cuesta un poquitito mantener lo que es la afectividad con los estudiantes, aunque con algunos sí se logra, pero es bastante difícil porque el estudiante en algunas ocasiones deja de tener contacto con lo que es el docente, pero siempre hay. Yo lo he podido vivir, yo lo he podido sentir en sus palabras de apoyo que me han dado en los momentos difíciles que he estado pasando. Sus palabras han sido muy valiosas para mí. Entonces, eso significa que existe ese lazo, existe esa empatía por parte de ustedes poniéndose en mi lugar. Igual cuando ustedes me dicen a mí, mire, yo tuve problemas, no pude entregar la tarea por esto, se la puedo mandar el correo. Por supuesto, claro que ustedes pueden, porque yo me tengo que poner en su lugar también. Pueden existir problemas de conexión, pueden existir problemas de cualquier índole que ustedes no lo pudieron haber enviado. Entonces existe esa empatía de ponernos en el lugar del otro. Debe existir ese compañerismo, esa ganas de quererse llevar bien, de quererse salir bien con todo. Entonces, que el maestro no lleve con sí la finalidad o el sentimiento de que yo lo que quiero es que todos mis estudiantes reprueben, porque yo quiero ser el más difícil, para que me tengan como que yo soy el más difícil y yo uno de los mejores por ser así. No, sino que debe ser nuestra intención siempre querer ayudar a los estudiantes, quererlos apoyar, querer que ellos se sientan
se sientan apoyados. Entonces, ese lazo de efectividad, cuando uno le pregunta a un estudiante en una encuesta, mire, ¿y cuáles son las características que usted cree que debe tener un buen profesor? La efectividad con los estudiantes, afectividad con los estudiantes, es una de las más que, que tienen una mayor frecuencia de que los estudiantes dicen de que es muy importante. Ahora está lo que es el conocimiento de la materia que enseña y empleo de técnicas didácticas adecuadas. Es decir, que el maestro debe saber lo que se enseña y enseñarlo bien. Combinar metodologías variadas partiendo de las características diferenciales de los alumnos y del grupo. No podemos ir eh, como típico que se hacía. Yo recuerdo, esa parte la recuerdo muy bien, de que en matemática, por ejemplo, se pone un ejercicio y, y, y claro, siempre tenemos niños que son sobresalientes, ¿verdad? Siempre hay niños que son muy sobresalientes. Entonces, el maestro lo único que hacía era esperar a que el sobresaliente terminara. Bueno, como el de sobresaliente ya terminó, pues yo lo voy a responder, ya lo voy a resolver ya en la pizarra. Entonces, y a los demás pues les quitaba la inspiración, les quitaba todo, la creatividad de poder hacerlo, porque como el primero, el más sobresaliente ya había terminado, entonces tenemos que ver el ritmo de nuestros estudiantes. No todos sabemos, ya lo hemos visto en la parte de diversidad en el aula, sabemos que no todos aprenden de igual forma. No todos van a aprender como nosotros querramos que aprendan, sino que siempre hay alumnos que son diferentes. Algunos alumnos les cuesta más, otros menos. Entonces nosotros tenemos que ir al ritmo de todos. No busquemos siempre al que vamos adelante, sino más bien siempre intentemos apoyar a ese estudiante que se está quedando, a ese estudiante que le está costando más. Porque yo no les voy a decir, mire, no valoren a sus estudiantes que son buenos. ¿Quién no se va a sentir satisfecho de su estudiante, que es uno de los mejores? Eso todo el mundo se siente satisfecho con sus estudiantes así, pero el problema está que cuando nos descuidamos de nuestros estudiantes que van mal, entonces ellos ya empiezan a sentirse como aislados, empiezan a sentirse que no son tomados en cuenta, que se sienten como olvidados por el docente. En cambio, si nosotros estamos con ellos constante, apoyándoles en cada momento, entonces ellos, a pesar de que les cuesta, se van a sentir que están siendo involucrados por parte del docente. Entonces ellos le van a tomar más interés, créanmelo, que ese estudiante que va mal, y usted le dedica de su tiempo a ese estudiante le va a estar muy agradecido por el resto de su vida y se va a acordar de usted y usted lo va a marcar tanto porque su estudiante va a decir, yo me recuerdo de que esta profesora, esta licenciada o este licenciado me ayudó tanto en la parte de matemática que yo me acuerdo que me marcó porque me sabía comprender, porque me sabía apoyar, porque siempre me daba la confianza y me decía, mire, usted puede. Entonces, cuando él hacía eso, a mí me inspiraba y yo quería lograrlo. Entonces, tome esa estrategia didáctica, busque las estrategias didácticas apropiadas para poder enseñar mejor a los estudiantes y busquemos y utilicemos nuestra creatividad. Y si no nos ocurre nada, pues a que sea, vayamos allá a San Google y escribamos estrategias didácticas para enseñar tal tema. Van a haber personas que ya habrán encontrado estrategias didácticas muy bonitas que nosotros podemos poner en práctica, siempre y cuando recordando del tipo de grupo que nosotros tenemos. El otro es el trabajo colaborativo en grupo de profesores. Eso tanto que nos cuesta, ¿verdad? El trabajo con grupo de profesores. Ay, no. Es que yo he hecho esta planificación, yo tengo esta secuencia didáctica, pero esta es mía. Yo no se la estoy enseñando a nadie. No, yo no te la voy a enseñar a Julio porque Julio me la va a copiar. Y yo no quiero que Julio me la copie. Es mía. Yo quiero salir, que mi grupo salga bien evaluado y después diga, el grupo de Pedro es mejor que el grupo de Julio. Jaja, porque mi secuencia didáctica o mi planificación es la mejor. No. ¿Cuál es la finalidad del por qué nosotros trabajamos? ¿Cuál es la finalidad de nuestra profesión? ¿Cuál es la finalidad de la enseñanza? ¿Será que la finalidad de la enseñanza de Pedro es diferente de la finalidad de la enseñanza de Luis?
No, todos trabajamos para un mismo fin y todos nos debemos a un mismo ser, que son nuestros estudiantes. Entonces, si yo veo de que yo tengo algo que sé que me va a funcionar mucho en mi grupo y me va a dar buenos resultados, o yo ya puse a echar a andar algo y me dio muy buenos resultados, lo primero que yo debo hacer es compartirlo con mis compañeros, hablar con mis compañeros de equipo, con todos del centro escolar, de la universidad, ya sea si pertenecen a una escuela específica, todos son un equipo, todos son un equipo. Y el día que las personas que trabajan, esto va para desde los primeros, desde comenzando desde el más arriba, lo que es la parte de la educación, sepa crear un buen equipo con todos sus trabajadores, ese día la educación va a dar un gran cambio para lo más positivo, para lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque vamos a trabajar con una misma finalidad. Y no vamos a estar, yo voy a trabajar para tal centro escolar. No, yo voy a trabajar para mis estudiantes y no solo para los míos, para todos los estudiantes del Salvador. Y cuando salgamos al exterior, para todos también los del exterior. Vamos a trabajar para mejorar al país. Vamos a trabajar para lograr un avance tanto en el ámbito de educación que va a impactar a sí mismo hasta en la economía de nuestro país. Es que, es que la educación no está, no está desligada de los otros ámbitos de nuestro país. Al contrario, todas están bien unidas. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo, unirnos primero. ¿Con quién? Si nosotros trabajamos en una escuela, hablemoslo así. Y estamos en bachillerato, digamos, y hay muchos bachilleratos. Está el aula A, el B, el F, el G, todo eso. Entonces, primero, trabajar en equipo con los de mi mismo nivel. Después, trabajar con los diferentes niveles. Ya sea, o si yo estoy en una básica, digamos, y yo trabajo en el nivel de preparatoria, trabajo a nivel de primer ciclo, segundo, tercer ciclo. Entonces, todo eso deben de estar unidos, deben de buscar una finalidad. ¿Y qué cree usted? Que lo que hagan en primer grado no le va a afectar a lo que hagan en segundo grado, o la que haga en segundo grado no le va a afectar a la de tercer grado. ¿Verdad que sí afecta? Todo es una relación, todo lleva una unión, lleva una forma de ser, y no crean que solo por serlo, sino que se tiene su finalidad. O sea, si la maestra de primer grado fracasa, la de segundo grado es probable que también fracase, porque los estudiantes que lleguen no van a llegar bien preparadas. Entonces, a mí, ¿por qué me debe de alegrar que mis compañeras, pues, todos sus estudiantes salieron mal si esos son los que yo voy a tener? O digamos, no, pero en bachillerato ya no, porque esa ya no va a ser mi estudiante. No, no va a ser tu estudiante, pero ese estudiante recuerde que va a llegar a una universidad. Ese estudiante se va a convertir en una profesional. Y da la gran casualidad que esa también le fue mal en lo que es la universidad y se gradúa y le viene a atender a usted como una médico, digamos. Y no era muy buena. Y dije, híjole, yo pude haber hecho algo por este estudiante desde que estaba en la básica y no hice nada. Todo, todo lleva una relación, todo va una relación. No crean que la educación primaria está aislada de la educación superior. Ustedes no creen cuando les digan, mira, esto de aquí, voy, veniste a la universidad, ya olvídate de todo, de tu primario, olvídate de todo. Ya no tiene nada, siempre hay una gran relación, siempre en lo que es la educación primaria, la educación a nivel media, la educación a nivel superior, hay una relación. O sea que si mejoramos desde la básica, vamos a ver esos resultados incluso en educación superior. Que si te fue bien en la básica, eso no significa que te va a ir bien en lo que es la educación superior. Si te fue bien en la básica, te fundamentaron bien todo lo que tú tenías que saber, los conceptos, probablemente tendrás éxito en la universidad. ¿Pero por qué? Porque todo lleva una relación. Todo es en trabajo colaborativo, en grupos de profesores. Ya pueden ser estas
estos trabajos colaborativos lo podemos hacer, por ejemplo, con analizar las experiencias y dificultades en sesiones formales y de claustro, o también podemos hacer conversaciones de pasillo, de recreo. Ahora que está tan avanzada la tecnología, podemos crear nuestro grupo de chat, ¿verdad? Y decir, ¿y vos qué tal? ¿Cómo vas? Y mira cómo hiciste esto. ¿Crees que me puedes ayudar en esto? Sí, claro, mira, te puedo dar esta idea, puedes hacer esto, yo hice esto y mira que me funcionó. O mira, fíjate que yo no te recomiendo que hagas esto porque yo lo hice y créeme, lo que no me fue muy bien, suceden estas cosas, hay muchos problemas. Entonces, todo eso nos ayudaría mucho, ¿sí? El pensamiento reflexivo y crítico. Reflexionar en la práctica y sobre su práctica. A efectos de poner en juego nuevas hipótesis, contextualizar y desarrollar teorías, adoptar nuevas tecnologías y estrategias didácticas. Siempre tenemos que hacer una reflexión. Bueno, si es posible, de cada clasecita que yo voy teniendo. Bueno, por decir, en la clase de hoy, yo ni siquiera alcancé a terminar lo que es el desarrollo de la agenda. No me fue muy bien. El fulanito tal se me estaba durmiendo. El tal estaba molestando un montón. ¿Será que mi clase no estaba tan llamativa como para que ellos se sintieran motivados a querer continuar? ¿O qué es lo que pasa? Y eso me va a dar la pauta para yo poder adoptar nuevas metodologías y estrategias didácticas. La otra parte es motivación por la calidad. Los buenos profesores se comprometen con la innovación y la calidad, con los centros procurando proyectos compartidos, liderazgos eficaces, apertura al contexto comunitario. Entonces, siempre tenemos que ir apostando a lograr una mejor calidad, pero nos tenemos que sentir motivados por eso. Es decir, yo quiero hacer mejor las cosas. Yo quiero ser un mejor docente cada día. No es cuestión de que yo ya me conformé, la verdad, miren, a mí esta plaza me salió ya en una escuela, yo ya estoy conforme, yo para qué me voy a estar amargando en la vida. No, hombre, así quedémonos dando la clase así, yo vengo y escribo y lleno la pizarra de todo, ustedes lo copian, lo más Lo más sencillo que se puede hacer, porque si no me estaría esforzando yo demasiado, me tocaría leer más, me tocaría investigar, me tocaría hacer. No caigamos en eso, ¿sí? Cada clase nos motiva a nosotros a poder querer investigar, a querer conocer para poder brindarles a ustedes algo extra. No solamente lo que está ahí en el material, algo extra que nos inspire, que nos motive a seguir adelante. Cada día que uno se despide con un estudiante o le da la bienvenida a un estudiante, siempre recordarle eso. Tienes que continuar, tienes que continuar. No te des por vencido porque tú tienes que finalizar tu carrera. Que los estudiantes se vayan con esa mentalidad, o sea, de superación, ¿no? Y eso es una motivación también personal para los estudiantes, de que yo tengo que terminar, yo tengo que salir adelante, que hay veces nos motivan cosas que son familiares, hay veces cosas económicas, entonces, pero lo importante es siempre mantener esa motivación. Entonces, ¿por qué se dice de que todos estos cualidades que hemos dicho, características que debe tener el docente, por qué decimos de que son fáciles de lograr? Porque en realidad todas esas características vienen encerradas en esto, vienen encerradas en esa parte de acá, en lo que es ser, conocer, hacer, querer y convivir. Conocer conjunto estructurado de conocimientos sobre el mundo natural y socionatural, las disciplinas del currículo, competencia cognitiva. Hacer conjunto de procedimientos y estrategias, competencias procedimentales. Querer, motivación, compromiso, influencia, competencias afectivas.
convivir, capacidad para trabajar y relacionarse con compañeros y alumnos, competencias comunicativas. Ser, desarrollo del profesor como persona, personalidad ética ante los alumnos, familiares y sociedad. Las exigencias de la educación. Entonces, desde la perspectiva que estamos hablando de las competencias que debe de tener lo que es un buen profesor, entonces se ha venido trabajando, la educación tiene que plantear exigencias múltiples, crecientes, complejas y hasta contradictorias en lo que es la sociedad actual. Por ejemplo, transmitir masiva y eficazmente un volumen cada vez mayor de conocimientos, ofrecer criterios y orientaciones para no perderse entre cantidades ingentes de informaciones más o menos superficiales y efímeras que invaden los espacios públicos y privados para mantener el rumbo en proyectos de desarrollo social, del personal y social. Entonces aquí es donde caemos en lo que es una contradicción, porque al mismo tiempo queremos hacer las clases que sean un poco más participativas, que sean más prácticas, y al mismo tiempo que nos están pidiendo, miren, métanle más conocimiento al estudiante. Si estudiaba 36 materias de matemáticas, que eran pura matemática, métale. Entonces tenemos que tener la pertinencia de considerar que entre más cargado va un programa de temas, más difícil va a ser que un estudiante lo logre comprender, que un estudiante logre ser como una esponjita y atrapar todos esos contextos. Es muy difícil. Entonces, también hablando de lo que es el material, tenemos más adelante, hablamos sobre lo que es el pilar de las enseñanzas de aprendizaje. De las enseñanzas de aprendizaje. Entre ellos tenemos aprender a conocer, aprender a querer y sentir, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser, aprender sobre el conocer, el querer y el sentir. Este es gracias a García en el 2009. Entonces, enfoquémonos un poquito entre cada uno de ellos, pero vamos a hacer un momento una pausa para ver si se está grabando. Que ya pude verificar de que sí se está grabando. Entonces, bueno, dijimos que los pilares de la enseñanza son aprender a conocer, aprender a querer y sentir, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender sobre el conocer, el querer y el sentir. Entonces, en el aprender a conocer, no consiste simplemente en que el dominio del tema o el dominio de la materia que tenga un docente. Entonces, sabemos que los conocimientos, las personas pueden tener conocimientos comunes, como son los conocimientos disciplinares sobre los distintos ámbitos de la realidad natural y sociocultural, los conocimientos sobre la propia identidad personal, los conocimientos sobre el conocimiento mismo o metacognición. Conocer requiere asimilar información, tener memorias y operar con ellas, realizar procesos, ejercitar procedimientos o estrategias para sacar el mejor partido a lo que se conoce, conocer continuamente más y resolver problemas, tomar decisiones. Pero al mismo tiempo, aprender a conocer también sabemos de que requiere lo que es de motivación, de esfuerzo, de compromiso, constancia en el proyecto formativo de desarrollo personal y social. Entonces, lo que ya conlleva en sí lo que es aprender a conocer es una exigencia para responder a las demás prácticas.
y profesionales de la sociedad cognitiva, pero también es condición imprescindible para desarrollarse con plenitud como persona, ejercitar las capacidades humanas, disfrutar del saber, dar sentido a la vida, aprender a conocer, supone ejercitar todas las capacidades de la mente, los procesos de atención, percepción, memoria, razonamiento, pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, lenguaje, motivación y afectividad. Ahora, aprender a querer y sentir. Sabemos que lo que es la voluntad, el esfuerzo y el compromiso son imprescindibles para alcanzar los proyectos de desarrollo personal y comunitario. Si nosotros no tenemos la voluntad de querer lograr alcanzar algo, si no nos esforzamos y si no nos comprometemos hasta con nosotros mismos, jamás vamos a poder alcanzar alguna meta que nos propongamos. El aprendizaje continuo que conlleva la sociedad cognitiva exige comprometerse activamente con los proyectos formativos personales que requieren constancia, esfuerzo y renuncia. Más de un 80% de la población adulta considera clave la información, pero solamente menos de un 25% elabora planes de formación personal y se implican en ellos. Desear, querer, amar lo que hace es condición obligatoria para alcanzar buenos resultados. Las motivaciones pueden ser más externas, como el deseo de un reconocimiento, el prestigio social, las recompensas monetarias, entre otras, o más bien internas, como el deseo de saber, de realizar bien el trabajo, de superarse, etc. Entonces, es bien preferible de que la motivación tenga origen más interno que externo, puesto que las fuerzas externas tienden a ser más pasajeras. Tenemos que sacar eso de nuestro interior, ese deseo de querer hacer bien las cosas, ¿sí? Ahora vamos a aprender a hacer. Sabemos que el currículo escolar ha puesto tradicionalmente énfasis, cuando no exclusividad, en transmitir conocimientos, prestando menos atención a los procedimientos, las prácticas, los modos de hacer, pero el saber hacer presenta unas demandas especiales de la sociedad actual. Ya no se trata de especialización profesional, de preparar para una tarea definida y un trabajo profesional estable en el tiempo. Hoy se requiere de continuo aprender a hacer, una actividad, adaptabilidad a los contextos tan cambiantes. La cosa es que si nosotros aprendemos las cosas haciéndolas, la vamos a recordar más que en realidad que el docente, solo el docente sea el que la haga y la resuelva en la pizarra. Ahí sí me va a quedar siempre un vacío, pero si yo lo hago, yo la desarrollo, yo la ejecuto, entonces yo sé si está funcionando bien o está funcionando mal. Aprender a convivir. Aprender a convivir en los diferentes y simultáneos espacios en los que se transcurre nuestra vida, a nivel familiar, escolar, laboral, sociocultural. Es quizá lo más urgente e importante. Aprender a hacer. Recuerden que hay un hacer con H y este es aprender a ser. Viene de la parte de ser de nuestro interior. Vamos a revisar nuevamente la grabación porque presento problemas, así que es mejor estarnos asegurando a cada rato para ver si se está grabando. Entonces, en el pilar de aprender a hacer, debemos entender que el desarrollo del ser humano se ha de dar en todas las capacidades personales, que son intelectuales, afectivas, morales,
estéticas, sociales, en todos los contextos de familia, trabajo, ocio, etc., y a lo largo de todas las etapas de la vida. Tal concepto de educación cuestiona la distinción tradicional entre educación básica y educación permanente de adultos, entendida como nivelación, perfeccionamiento, promoción, reconversión personal, profesional. La meta deseable de dar más años a la vida y más años a la vida a los años conlleva la disponibilidad educativa constante, tanto si se trata de brindar nuevas posibilidades educativas, perfeccionar o ampliar la formación profesional, como satisfacer el deseo de saber, de belleza, de superación personal y autorrealización. La autoestima, la autoeficacia y experiencias de control sobre el medio, el optimismo, la solidaridad, conlleva a una vida más feliz. Y el último pilar, aprender sobre el conocer, querer y sentir, conocido también con teoría de la mente. Resulta cuando menos extraño que las personas tengan que conocer tantas cosas sobre el mundo natural y sociocultural, ya sea matemática, física, química, biología, historia, etc., y apenas reciban conocimiento sobre sí mismos, sobre sus pensamientos y sentimientos, sobre su mente y la mente de los demás, cuando por otra parte están muy interesados. En las relaciones interpersonales continuamente interpretamos el comportamiento del otro, suponiendo que tiene estados mentales como opiniones, creencias, deseos, intenciones, intereses, sentimientos. Cuando alguien hace algo, pensamos que tal conducta se debe a determinados pensamientos, sentimientos o deseos que tiene su cabeza. Los seres humanos tenemos una teoría de las mentes ajenas que nos permite naturalmente atribuir estados mentales a los demás y a nosotros mismos. Somos animales mentalistas. Esta capacidad cognitiva del ser humano resulta clave para comprender la comunicación interpersonal y la relación social entre las situaciones educativas. La teoría de la mente o la capacidad mentalista es condición necesaria en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la enseñanza tenemos un objetivo: cambiar la mente del otro, sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Procuramos transmitir algo que consideramos valioso y de modo que el alumno lo pueda asimilar. Y para ello el profesor tiene que ponerse en la mente del alumno, inferir su nivel de conocimiento, sus preocupaciones e intereses, suponer lo que el alumno ya sabe y lo que quizás desea saber. En la enseñanza podemos poner en juego un conjunto de estrategias para lograr una comunicación eficaz. Queremos llamar la atención del alumno en nuestro mensaje porque lo consideramos importante. Utilizamos variados recursos para hacerlo de forma interesante. Sobre la marcha continuamente hacemos inferencias sobre si entiende e interesa. Introducimos modificaciones en el curso de acción para mejorarlo. Nos sentimos más o menos satisfechos con lo realizado. La capacidad para interpretar adecuadamente la mente del alumno y actuar en consecuencia resulta esencial en la tarea del profesor. Claramente, ya lo hemos dicho anteriormente, de que cuando nosotros tratamos de incorporarle al estudiante conocimiento nuevo o intentar querer cambiar las creencias que él tiene acerca de X asunto, entonces debemos de primero ponerlos en el lugar de él e intentar hacerlo de una forma que logremos que el estudiante reflexione y sea él mismo el que decida o se dé cuenta de que lo que está haciendo no está bien, que no es la forma correcta de hacerlo y de que de parte de él mismo él decida cambiarlo y decida hacerlo en la ruta que es correcta. Pero no vamos a venir a imponerle de, de un solo lo que nosotros queremos imponer a los estudiantes, porque no se puede lograr de esa forma, porque lo que lograríamos en él es crear un trauma psicológico y que él sienta rechazo por nosotros. Entonces, hablemos primero, antes de hablar de los elementos fundamentales de las transformaciones educativas, hablemos un poco sobre qué es la deontología en el profesional de la educación matemática. La divergencia de opinión respecto a la naturaleza y significado de la matemática
estimulan los aspectos éticos importantes que una educación de estos tiempos debe tener como objetivo, tal como se pone en las concepciones constructivistas socioculturales dominantes en la enseñanza de la matemática actual. Entonces, según esta perspectiva, la matemática es una búsqueda de las estructuras omnipresentes más o menos complejas que aparecen en la realidad y que emiten un acercamiento racional, manipulable mediante símbolos, que da conocimiento de la realidad a que se refieren, pero no de su dominio total y que se denomina matematización. Guzmán afirma que el sentimiento de profunda habilidad ante la multitud de verdades aún por descubrir es otra de las actitudes éticas importantes que la matemática puede estimular. Lo que es la parte de matematización, pues es algo que ya analizamos en lo que es la parte, el tema anterior de la unidad anterior, ¿verdad? Cuando hablamos que matematizar es llevar lo que es un problema de la vida social, eh, de la vida que nos rodea, de todo el medio que nos rodea, a transformarlo en lo que es un problema matemático, poder darle solución a este y de esta manera nosotros poder darle solución a lo que es el problema al que estábamos haciendo referencia. Entonces, cuando hoy que estamos hablando de lo que son valores y ética, entonces justamente Guzmán dice que una actitud ética que debe de ponerse o debe de estimularse a los estudiantes es el sentimiento de profunda humanidad ante la multitud de verdades aún por descubrir. Dice él que es otra de las actitudes éticas importantes que la matemática puede estimular. Esto significa que la mente humana interpreta racionalmente lo que puede, lo mejor que puede, unas realidades, unos hechos que se le presentan como dados como premios. Esta búsqueda de la verdad de cómo es la situación constituye uno de los rasgos típicos del matemático, pero de que debe ser diferente a la posición que éste asuma como docente. Los educadores del presente se deben de preparar para que a través de una pedagogía integral se puedan enseñar cómo respetar y hacer cumplir los derechos, la libertad, la humanización, la enseñanza de la ciencia, en especial la matemática, por su profunda relación con todas las demás. Esta va formando el pensamiento crítico que se necesita y valorar a los individuos inmersos en un lugar que pida auxilio, llamado a la tierra, atacada y maltratada. Entonces es ahí donde viene y donde entra lo que son las actividades e intercambios que tienen lugar en el aula de clases, en el proceso de la pedagogía integral. A base de la triada se consideran verdaderamente educativos y desde luego éticos, porque realizan los valores éticos en la sociedad y logrando el conocimiento requerido en los disidentes, también los hace reflexivos, críticos y creativos con respecto a la realidad. Entonces, en general, los 9 elementos fundamentales de las transformaciones educativas, donde en cada una de ellas está inmersa la ética, con la que se busca transformar la enseñanza de la matemática desde una triada mencionada, son número 1, la implementación de nuevas estrategias innovadoras de planificación educativa, que incluyen los estilos, canales y ambientes de aprendizaje, el desarrollo paulatino de la inteligencia lógica matemática, tanto en la enseñanza como en las evaluaciones de los aprendizajes. 2. Una pedagogía integral orientada a promover el aprendizaje centrado en el estudiante desde el paradigma humanista, que privilegia al ser humano ante todo y ante la formación integral de éste. La enseñanza de la matemática mediante una pedagogía integral hace que los educadores entiendan la educación de la sensibilidad, de los sentimientos, de la imaginación, del entendimiento y de la razón.
La pedagogía 3, la pedagogía integral, pro, propende por la formar profesionales de manera integral, donde convergen a la epistemología, la pedagogía, la matemática y otras ciencias, la ética, la estética y la política, así como también la historia y la filosofía de matemática y la filosofía de matemática, y no solamente un docente formado en pedagogía, didáctica y matemática, como tradicionalmente se tiene en la mayoría de los currículos. De hecho, ya vimos anteriormente de que conocer esa parte de la historia de la matemática, eso le ayuda o por lo menos le da a uno una perspectiva diferente de lo que es la matemática, que el estudiante conozca, mire, este problema se desarrolló en el año tal y la finalidad de este matemático en querer implementar esa en querer implementar, digamos, un dado tema, se basa en esta parte de la historia, que este matemático descubrió tal teoría o realizó tal teoría para darle solución a tal problema. De hecho, más que todo, cuando leemos la historia nos damos cuenta de que algún teorema o algo que nosotros conocemos se investigó y se hizo un análisis de que la mayoría de ocasiones siempre hay una razón del porqué de eso. Entonces, es bien importante tener en cuenta lo que es la historia de la matemática. Saber de que primero, por ejemplo, no se desarrolló tal contenido, sino que se desarrolló otro. Saber cuántos años le llevó a esta persona para resolverlo y la finalidad que conllevaba querer resolver eso. Es que no es que él quiso hacer eso o inventar esa teoría solo porque se le dio la gana. No, había un problema de la realidad en sí al que querían darle respuesta. Con la pedagogía integral se coloca en escena en el aula de clases la relación epistemológica sujeto, que corresponde humana, cultural y significativa, entre familias, hijos, amigos, donde existen razonamientos diversos. Según Scheller, el hombre se distingue de los animales por lo que los griegos llaman la razón. Estas subjetividades no son simplificables ni medibles, no tienen finitud, ni la pasión, ni los valores, ni la moral. La reciprocidad entre seres humanos es dialógica, bidireccional. A ambos lados existe la conciencia y el lenguaje. Muchas veces no hay acuerdo entre reglas de convivencia como la justicia, la bondad, la rectitud y la relación no es objetiva. 5. Una evaluación formativa que involucre a todos los participantes en el proceso educativo. Es así como el docente se hace crítico y evaluador de su propia praxis y considera la formación, desde luego permanente, como principal motor transformador de sus funciones en beneficio de existente y el regreso del legado de la matemática en las aulas clases. La transdisciplinaridad de la matemática como medio de enseñanza que retome su verdadera dimensión educativa y ética. La función de la pedagogía integral es ser totalizadora de saber. Claramente aquí encaja la condición de transdisciplinaridad de la ciencia formal. 7. El regreso a las aulas de clases de la historia y filosofía de la matemática para dar sentido a las teorías de esta ciencia y en la vida del disciente. Las características del conocimiento matemático son especiales cuando se acompañan de su sentir matemático, cuando se acompañan de su sentir, historia y filosofía, pues permiten se puedan fundamentar la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de aprender de modo autónomo, justo lo que los estudiantes necesitan en y para la vida, y aplicar estas nociones para resolver los problemas que la vida les plantea. Bueno, justamente es lo que estamos hablando. Le da un valor
Y es significativo cuando nosotros a los estudiantes acompañamos lo que son nuestras teorías de la parte de lo que es la historia y filosofía de lo que son las matemáticas. Una educación matemática a través de la crítica, el diálogo y el amor por la ciencia formal, donde el docente se retrae sobre la crítica por su praxis, entrando en la plena conciencia de su formación permanente en beneficio siempre del estudiante. Deja de ejercer así el profesional la relación epistemológica sujeto-objeto en el aula de clase, donde él era el único conocedor del conocimiento y el disciente visto como objeto en el sentido, y el estudiante debería ser aquí, visto como objeto en el sentido que solo atiende y copia algoritmos, donde no interviene en la construcción de su aprendizaje, dejando fuera su afectividad, cotidianidad y conocimiento previo de su contexto. Entonces debo de tener mucho cuidado en esto de acá, de no caer siempre en la misma rutina, como lo decía, de que el docente es el que manda, el docente es el único que sabe, sino que tratar de llevar la relación con los estudiantes de manera horizontal, ¿sí? Nosotros debemos de aceptar que va a haber muchos estudiantes que hasta nos van a superar porque son estudiantes muy buenos y poder ser críticos con nosotros mismos, analizarlo bien, ¿sí? Y ver la manera de cómo nosotros también como profesionales podemos seguirnos superando, no quedarnos estancados. Y al número 9 que ahí no estaba apuntado, es por último, el docente debe inducir conductas que contribuyan a mostrar el desarrollo del pensamiento crítico matemático de los estudiantes. Para ello debe ser ejemplo de su praxis en su vida y en el aula de clases. El individuo proactivo no cerrado a las nuevas formas de ver el conocimiento, que acepta estas con cambiantes que mejoran y construyen en cada una de las realidades de los discientes, puesto que, como expresa Rodríguez, la ética como valor aprendido del docente permite orientar su conducta teniendo como guía la moral. Se debe formar al docente con alto grado de capacidad reflexiva para las implicaciones que se desempeño para con los estudiantes. Entonces íbamos a la misma de que el docente siempre tiene que ser reflexivo con lo que es referente su forma de enseñar las cosas. Entonces, los contenidos matemáticos que se ven. La primera tarea del estudiante es ¿cuál es el rol de la deontología para el ejercicio de la profesión? Docente, copiémoslo por favor. ¿Cuál es el rol de la deontología en el ejercicio de la profesión docente? Entonces ahí lo único que faltaba era revisar lo que es la bibliografía que se dio a conocer. Entonces, y se dio lo que es ya el análisis del primer material y entramos lo que es al segundo material que hablaba sobre el profesor de matemática, un profesional reflexivo. Entonces, volvemos a lo que es que hay una introducción. Ahí lo que hace referencia en la introducción es sobre de que existen una creencia de que cualquiera puede enseñar. O sea, es decir, que toda persona que sabe algo está capacitado para poder enseñar. Entonces, bajo el dicho de que quien puede hace, quien no puede enseña. Entonces, lo que busca el autor en este artículo es tratar digamos, de contradecir un poco esto, de que una persona realmente puede saber, puede conocer mucho de cierto tema, pero no tiene la capacidad para poder enseñar. Entonces, más o menos de eso se trata el artículo, de que hace una relevancia en cuanto al profesor de matemática, no solamente se basta con que éste sepa de un contenido, sino que debe tener otras competencias que lo capacitan para poder enseñar. Entonces, la tarea docente es una profesión humanística. El profesor docente de matemática está en contacto con personas en formación y no puede conformarse con dominar unas técnicas y ponerlas en juego, sino que tiene que tratar de comprender la situación que afronta y adaptarse a las circunstancias cambiantes del grupo al que se dirige. Para ello, el profesor profesional tiene que mantener una actitud abierta, pero al mismo tiempo reflexiva. Entonces,
Según el cuadro 1, las características comunes de los profesionales según Musgrave en el año 1932 son: tienen unos conocimientos precisos, que son las competencias técnicas. Hay establecidos mecanismos de control para el ingreso en la profesión. Existe un código de moral y profesional. La profesión comporta un grado de libertad en el ejercicio de la misma. Están organizados en asociaciones profesionales. Tienen unas determinadas condiciones laborales y la opinión pública acepta la existencia y el prestigio de la profesión. Entonces, nos pedía el folleto que nos basáramos en lo que era la competencia técnica, lo que era la propuesta de la agenda. Entonces, bajo esta nos cabe preguntarnos: ¿basta saber matemáticas para enseñar matemáticas? Llevan razón los alumnos de camino que consideran que los créditos de matemática y su didáctica de educación infantil son baratos. Cualquiera que sepa matemáticas puede enseñarla. ¿Cuáles son los saberes específicos del docente de la matemática? Entonces, ¿qué matemáticas tiene que conocer el docente de matemática que cada nivel educativo? ¿Qué relación hay entre el conocimiento matemático profesional del docente y el conocimiento matemático profesional del estadístico o del ingeniero, o poner algunos otros ejemplos? Nos podemos responder a todas las interrogaciones, pero vamos a intentar clasificar cómo se considera actualmente el conocimiento del profesor. Entonces, llegamos a hacernos justamente estas preguntas. Recordemos que cuando nosotros, bueno, ustedes cuando lleguen a ser docentes y les toque diseñar programas, o ustedes puedan analizar lo que es un plan de estudio, entonces ustedes se van a dar cuenta de que las competencias que define cada plan de estudio de cada carrera son diferentes, porque las competencias son bastante específicas. Bueno, hay generales y hay específicas. Las generales pueden ser comunes con cualquier otra carrera, en cualquier otra área. Más sin embargo, las que son específicas, esas ya vienen de especialidad. Entonces deben de ir enfocadas y haciéndose énfasis en lo que es, por ejemplo, en este apartado que es de las matemáticas. Entonces siempre va a haber ese cambio. La investigación en didáctica general ha esbozado un término que nos puede aclarar sobre la naturaleza del conocimiento profesional del docente de matemática. Para Surman, en el año 1986, uno de los componentes del conocimiento del profesor que está ligado al contenido que enseña es el conocimiento didáctico del contenido. No es exactamente el conocimiento matemático del que dispone el investigador en matemáticas, ni el ingeniero. Tampoco se reduce al conocimiento matemático escolar. Entonces, para él, en el cuadro 2, encontramos el decálogo del profesor de matemáticas de Pedro Quinn Adam en el año 1955. Bueno, no adoptar una didáctica rígida, sino amodarla en cada caso al alumno, observándole constantemente. No olvidar el origen concreto de la matemática, ni en los procesos históricos de su evolución. Pensar la matemática como una unidad en relación con la vida natural y social. Graduar cuidadosamente los planos de extracción. Enseñar guiando la actividad creadora y contribuidora del alumno. Es estimular la actividad creadora, despertando el interés directo y funcional hacia el objeto de conocimiento. Promover en todo lo posible la autocorrección, conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarlas, cuidar que la expresión del alumno sea traducción fiel de su pensamiento, procurar que todo alumno tenga éxitos que eviten su desaliento. Entonces, ahí caímos lo que es en el ciclo de reflexividad de Smith del año 1991. Entonces, primero, lo que se tiene que hay una descripción que bueno, para una mejor ensayo, que tengamos el material a la mano, que espero que ustedes lo tengan cuando cada vez que vayan a ver una teoría es necesario tener el material a la mano. Entonces, la primera acción, que es la descripción, consiste en describir las características de esa situación. Posteriormente, el docente trata de fundamentar la situación, para lo que emprende un proceso de autodefinición.
tratando de describir las teorías y principios personales que subyacen en su forma de enfocar el problema, a sentir las dimensiones de ese problema. Cuando el docente ha profundizado en sus concepciones y creencias, está en disposición de contrastar con las teorías y principios ajenos, especialmente de expertos en el campo en el que se ha planteado el problema. Esta confrontación le, da a llevar, le va a llevar a buscar soluciones de problemas, pero estas soluciones tienen que encajar con su práctica, por lo que el práctico reflexivo tratará de diseñar un proyecto de actuación en el que se tomen en consideración las facetas contrastadas que le han parecido significativas. El práctico reflexivo no puede pues conformarse con pensar sobre el problema, sino que tiene que profundizar en él y buscar otras explicaciones en lugares adecuados, pero tampoco puede importar sin más los modelos reflexivos explicativos ajenos. Se trata de que proyecte sus fundamentaciones sobre aportes provenientes de la investigación o de los expertos y extraiga lo que pueda ser útil para su propio programa de actuación. Va la otra pregunta de la tarea. Según su opinión, ¿cuáles son las principales características que debe tener un profesional de matemática reflexivo? Y pues hasta acá hicimos lo que es el análisis de los dos materiales. Pues si hay un poquito de dudas, les voy a pedir que por favor les hagan saber por medio de la plataforma. Y pues se ha hecho un poquito rápido, como les comentaba, ya la grabación había sido realizada, pero por problemas problemas que tuvimos de grabación, no se pudo presentar a la anterior, solamente se quedó grabado el audio. Entonces se trató de dar lo que es nuevamente esta presentación de manera un poco, bueno, se dio un poquito más rápido también, porque como no hay estudiantes que estén participando y que estén preguntando, entonces eso hace que la tutoría, cualquier tutoría que se dé sin estudiantes, sea un poco más rápida porque no hay preguntas, porque no hay dudas por aclarar, porque no hay opiniones, porque no hay no hay puestas en común, no es que ustedes me dicen lo que ustedes piensan, yo les digo lo que ustedes piensan, y luego hay como un debate, discutimos, no podemos hacer eso. Entonces, estas son las dos preguntas de tarea que hay, y por favor, les pido que me disculpen y vamos a ver qué se puede hacer, si se puede prolongar el día para que ustedes entreguen las preguntas, las respuestas a las preguntas. Pues muchas gracias por su atención y pues nos vemos a la próxima. Feliz noche.